alcanzar el éxito si lo que representa en tiempo y esfuerzo? En verdad, yo a mi libro tal vez le pondría los 7 años para alcanzar el éxito. Y ahí definitivamente nadie se acercaría ni siquiera por curiosidad a ver mi libro, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados siempre a que los 5 minutos de éxito y alcance las 21 leyes de éxito en tanto tiempo. Y en realidad nos empiezan a engañar y empiezan a distorsionar lo que es el verdadero camino al éxito. Estoy hablando en el mundo secular, ¿verdad? Cuando representa un trabajo de dedicación, un trabajo de esfuerzo, un trabajo de suma de sudor y lágrimas. Entonces, este versículo a mí me marcó mi vida, mi corazón, porque entendí que la palabra de Dios es un libro que no es para todo el mundo, no es un libro que entienda todo el mundo, pero que hay de aquellos que quieren y no han logrado entender. Bueno, este versículo es algo muy importante. Ahora, yo les estoy hablando aquí de aquellas personas que quieren leer la Biblia, que quieren entenderla, que quieren comprenderla, pero las mismas leyes, el mismo proceso que va a marcar aquí, es el mismo proceso que nos va a marcar el éxito en nuestras familias, el éxito en nuestros negocios, el éxito en todo. Simplemente que se necesita un proceso. No es de éxito en 5 minutos, alcance el éxito con estas 21 leyes, que bueno, no es así. Fíjense muy bien, mis hermanos, algo que yo lo he platicado con algunos de ustedes. Siempre para mí, yo como en el área médica en la que estoy, algo que a mí también me marcó mi vida es el funcionamiento del corazón. El corazón, ustedes saben que es un órgano tan importante que en el momento que cese su funcionamiento ya no hay vuelta para atrás. La persona cesa, la persona muere. No es así cuando el riñón falla, todavía tiene un tiempo para trabajar. No es así cuando el hígado falla, todavía hay tiempo, ¿no? O sea, todavía tiene tiempo de vida. Pero el corazón es un órgano tan hermoso, tan perfecto, que en el momento que deja de funcionar, en automático todos los demás órganos empiezan a fallar. Sin embargo, lo más hermoso del corazón, y que no tiene ningún otro órgano de nuestro cuerpo, es algo que se llama automatismo cardíaco. El automatismo cardíaco es la capacidad que tiene el corazón de latir sin necesidad de un estímulo externo. ¿Qué quiere decir? Cuando se hace, cuando se hace un trasplante cardíaco, normalmente los cirujanos cardiovasculares lo que hacen es cortar, separar el corazón del cuerpo del paciente que en teoría pues, ya ha fallecido, ¿verdad? Y lo que hace es que el corazón, aún en la mano del cirujano, sigue latiendo, tum, 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 sigue latiendo. Y eso es algo muy importante porque vemos que el corazón no depende de estar dentro de nuestro cuerpo para seguir latiendo. Ahora, algo que quede muy claro, el corazón sí depende de factores neurológicos, emocionales, alimenticios, hormonales, de neurotransmisores para que se acelere o para que disminuya su frecuencia cardíaca. Me persigue un perro y ¡pum! Taquicardia, me da un aceleramiento del corazón para bombear la sangre a donde se necesita. Alguna persona estará en un estado de depresión y normalmente la frecuencia cardíaca disminuye. O sea, su función, su automatismo está modificado por factores externos, pero el corazón normalmente tiene la capacidad de, aún fuera del cuerpo, puede seguir latiendo. Y eso es algo muy importante porque dependiendo del automatismo que nosotros tengamos en la vida, el automatismo que pongamos en nuestros proyectos, en nuestra familia, en todo lo que nos propongamos, vamos a poder salir siempre avantes en todo. Ahora, algo bien importante, el corazón lo sacan, ¿verdad? Y cuando lo van a llevar de un estado de la república a otro estado de la república, no pasan minutos, pasan horas, fíjense muy bien, pasan horas donde el cirujano lo sumergen en un líquido especial y en ese líquido especial el corazón, ¡pum!, se detiene, no late, se detiene en automático. Entonces lo llevan en una red de frío y lo llevan directamente al hospital donde está el receptor, la persona que va a recibir el corazón, y los cirujanos lo empiezan a suturar, a coser, a unir. Y llega un punto donde con unos pequeños electrodos se da unos pequeños estímulos eléctricos como electroshock, y el corazón vuelve a latir. Es algo muy importante del corazón que es importante que nosotros podamos desarrollar un automatismo en todo lo que Dios nos mande a hacer, en todo lo que nos propongamos hacer. Ahora, pero fíjense muy bien, hay algo muy importante que yo me gustaría que ustedes lo tuvieran en la conciencia.
Hay cosas que nosotros, como les repito, tenemos que ser autómatas, ¿verdad? Pero para generar ese automatismo, para generar ese estado de trabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar por un proceso. Fíjense muy bien lo que dice la palabra de Dios. Hay algo muy importante. En el versículo 3 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, porque todo proceso de cambio, todo proceso, toda iniciación necesita un clamor. Necesita que nosotros pongamos en nuestro corazón la necesidad de conocer, la necesidad de aprender, la necesidad de cambiar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el clamor? Porque si no hay esa necesidad en nuestro corazón, jamás vamos a sentir la necesidad de clamar a Dios por ese nuevo cambio en nuestra vida. Entonces, es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros identifiquemos qué proceso de madurez espiritual estamos. ¿Estamos en el clamor? Vamos muy bien, porque ya dimos el primer paso. Sin embargo, a mí me preocupan dos tipos de personas, dos en especial, o dos grupos de personas. Unos que aquellos que no saben ni siquiera que existe Dios, otros que lo han escuchado pero no les interesa, otros que no les han predicado el Evangelio. Y bueno, dices, bueno, no clama porque no sabe, no clama porque desconoce, no clama porque pues su mundo está inundado por otras situaciones que ni siquiera Dios figura en sus recuerdos ni nada. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasa con las personas que ya conocemos de Dios, que ya leemos la palabra de Dios y que no tenemos esa disposición de clamar? Y esos a mí sí me preocupan. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado muchas veces, que en el desarrollo de la madurez espiritual, a veces los que conocen de Dios y no avanzan, no prosiguen, no dan pasos firmes, no crecen, normalmente son personas o niños espirituales que cometen muchos errores, y lo vemos. Todo el proceso de madurez espiritual lo vemos en todo el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Entonces aquí es algo muy importante, mis hermanos, que el primer paso es que nosotros clamemos. Pero ¿qué hay de aquellos que no saben, no tienen idea? Bueno, nuestra responsabilidad es ir, compartirles el Evangelio, invitarlos a que vengan a estas reuniones. ¿Para qué? Para que puedan empezar una vida de concientización y para que puedan llegar a clamar. Es algo muy importante, mis hermanos, porque en la medida que nosotros clamemos, ahora a clamar bien y en primer lugar siempre es a Dios. Dios mío, revélame, Dios mío, guíame, Dios mío, guárdame. Siempre nuestro punto central debe ser Dios, nuestro punto central debe ser Cristo. Pero tenemos otras herramientas como los hermanos, los ministros de la palabra, nuestros hermanos en Cristo, gente al que podamos clamar en ayúdame a comprender este versículo, ayúdame a saber, a comprenderlo, a entenderlo. Yo me acuerdo una vez que los llegué a comentar, la primera vez que yo leí la Biblia yo no la entendí nada, y cuando, bueno, un poquito más que nada la entendí, ¿verdad? Pero algo bien importante, mis hermanos, que eso me sirvió para entender que la gente que hoy está empezando a leer la Biblia, si ustedes me dicen, es que no la entiendo, vamos bien, porque ese es un proceso, es un primer paso, que no hay problema si no comprendemos al 100% la palabra de Dios. Entonces yo los motivo a aquellos que están empezando a leer la palabra de Dios, que si no la entienden, no se desanimen. Tienen que volver a leer 1, 2, 3, 4, y si siguen sin entender, empezar a clamar, Dios mío, ayúdame, hermanos, explíquenme, hasta que logremos entender la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros, mis hermanos, quedarnos en el sentido de que soy hijo de Dios, sí, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me protege, pero me quedo en mi sitio de comodidad donde quiero que me den todo a la papilla. No, tiene que generarse de adentro. A mí me ha tocado escuchar desafortunadamente donde hay hermanos que me dicen, es que tú no nos nutres, tú no esto. Y yo digo, bueno, ¿será en realidad mi culpa al 100% de que la nutrición sea adecuada? En una gran parte sí, porque tenemos que dar nosotros como ministros cuentas a Dios de lo que estamos predicando. Pero entonces echar la culpa al ministro es dejar afuera la revelación que Dios nos da, la guianza que Él nos da, el impacto, la experiencia, el conocimiento y lo más importante, la aclamación. ¿Qué quiere decir? Ese anhelo de buscarlo. Entonces juegan tres puntos bien importantes.
importantes: el del ministro de la palabra, la persona que anhela cambiar a Dios, y lo más importante, la comunión con Dios para que Dios le revele el conocimiento. Tal vez ahorita me va a decir, pero es que yo no entiendo y no sé qué es revelar y no qué es la guianza, pero eso es un proceso de madurez que al final de cuentas eso es algo que a Dios le toca decidir. A partir de hoy escuchas mi voz, a partir de hoy empiezas, es algo. Pero algo muy importante en este proceso de madurez, mis hermanos, es que empecemos a clamar. ¿Cómo? Si no, yo siempre les he dicho, si no hay una duda, un cuestionamiento, jamás va a haber un proceso de investigación. Y cuando si hay una duda, ¿por qué pasa esto? Si no hay ese tipo de dudas, jamás me voy a poner a investigar. Entonces, yo los invito, mis hermanos, a que todas las dudas, todas las cuestiones que ustedes tengan, pongámoslo a investigar. Tengo duda de lo que es el amor de Dios, investiguemos. Que la palabra de Dios no le entiendo, vayamos a libros. Que la palabra de Dios no la entiendo, vayamos al internet. Que la palabra de Dios no la entiendo, vayamos con los hermanos, con los ministros. Es una estrategia muy importante que debemos de desarrollar. ¿Por qué yo les explico todo esto, mis hermanos? Porque en realidad quisiéramos todos que la revelación, la guianza, los consejos de Dios cayeran en el momento. ¡Fum! Dios mío, tengo este problema y necesito tu consejo. ¡Faz! Y en realidad no es así muchas veces. Muchas veces sí, pero fíjense muy bien en este versículo, lo que dice ahora en el versículo 4, fíjense muy bien, dice, si como a la plata, estamos hablando de la inteligencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová. Fíjense muy bien, mis hermanos, yo se los he comentado en alguna ocasión, cuando nosotros sabemos que existe un tesoro en un lugar, en algún punto, o mínimo en una cuenta de banco, no nos conformamos con que nos digan, ¿sabes qué? Esta cuenta está cerrada, está cancelada, no te pertenece. Oye, pero pertenece a un familiar mío. Claro que me pertenece, y mira, tengo el escrito donde está, tengo yo la autoridad de reclamar ese dinero. Entonces nosotros haríamos todo lo posible, hacer demandas, levantar escritos, ir con el director de los bancos y durante todo ese proceso nosotros estuviéramos clamando y clamando a Dios para encontrar una solución. Ahora, si nosotros supiéramos que en la hacienda del tatarabuelo hay dinero, nosotros, mis hermanos, no iríamos solamente con herramientas caseras, ¿verdad? Cucharas, tenedores, a ver hasta dónde llego, no. Si saben que el mapa del tatarabuelo dice aquí en tales pasos a la derecha y a la izquierda está el tesoro, me cae que ustedes traerían pico y pala, toda la herramienta necesaria para poder llegar a ese tesoro. Aquí viene algo muy importante, mis hermanos. Sí, yo creo firmemente que la palabra de Dios es algo hermoso, que puede llegar por revelación, que puede llegar por guianza, puede llegar por profecía, pero nosotros, en lo que a nosotros nos toca, tenemos que desarrollar este proceso de madurez, este proceso de enseñanza. La palabra de Dios, yo les voy a ser sincero, no es un libro fácil de entender. Es un libro que la misma palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios dice, solo a los sabios les será revelado el conocimiento oculto y misterioso. Entonces quiere decir que no es un libro para cualquiera, este libro que es la bendita palabra de Dios. Es solo para aquellos que han alcanzado la sabiduría. Pero como vemos acá, apenas estamos en el nivel del clamor, clamar, ¿verdad? Entonces vemos que clamar no es suficiente. Dios mío, ayúdame, Dios mío esto, Dios mío el otro, Dios mío esto. Vas bien, porque es una parte de que empiezas a confiar en Dios, de no creer en Dios, ahora empiezas a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces clamar la palabra, clamar a Dios es algo muy importante. Adelante, mi hermana. Hay una porción de la palabra que dice, cuando el Señor Jesucristo dijo, te alabo, Señor, creador de los cielos y de la tierra, porque escondiste la sabiduría de los sabios y entendidos y se los revelas a los que son como niños. Algo importante lo que se está diciendo es que la palabra va a ser hablada a quien él quiera. Así es. Entonces es algo muy importante, y a lo que dice la hermana Mari, que efectivamente no es a todos, no es a los inteligentes, el conocimiento misterioso y oculto no es a los inteligentes del mundo, no es a los sabios, no es a los que tienen más memoria. Dios dice que escoge a lo vil y menospreciado para humillar a los sabios del mundo.
Entonces, yo cuando digo eso, digo, Dios mío, gracias que me permite ser vil y menospreciado para levantarme de ahí y entender tu palabra. Porque yo siempre he dicho que la palabra de Dios es un libro que no es un cuento de fábulas, no es un libro como mucha gente que ni siquiera ha llegado a la etapa de clamor, o sea, porque si no ha llegado al área de clamor. Normalmente he escuchado a la gente que dice, ese libro lo escribieron muchas personas en base a su criterio, en base a su pensamiento. No, este libro no hay algo que se contradiga, no hay algo que vaya fuera de sí. Todo lo científico, todo lo histórico, lo arqueológico coincide y engrana con la historia universal del mundo. Queremos estudiar a los aztecas y saber cuál fue el impacto a nivel mundial de los aztecas. Vamos a la bendita palabra de Dios. No nos va a hablar de los aztecas, pero nos va a hablar de la situación política y social que probablemente los aztecas estuvieron. ¿Quieren hablar de los otomís? Hay que hablar y irnos directamente a la Biblia, y muchas soluciones, muchas respuestas bajo criterios científicos. Vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que para que se genere un clamor tiene que haber una necesidad, ¿sí? Pero fíjense muy bien, cuando hay una necesidad existe un clamor, y ahora ya me estoy dedicando con pico y pala a buscar, como dice la palabra de Dios, que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, fíjense muy bien, entonces entenderás el temor de Jehová. Aún aquí todavía no es como tal, llegamos a un punto de sabiduría, ¿no? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero es el principio, no es ni la mitad y no es el final. Se necesita caminar todavía más para llegar a lo que la palabra de Dios dice, llegar a la estatura de varón perfecto, varón o mujer perfectas, ¿sale? Entonces fíjense muy bien, entonces entenderás el temor de Jehová. Aquí es cuando tú ya dices, Dios mío, en verdad te conozco, sé de tu impacto, sé de tu existencia, sé de lo que me va a pasar si desobedezco, sé que eres un Dios amoroso, pero que también eres un Dios justo, que a pesar de que me amas, con mis fallas y errores, no toleras el pecado. ¿Sí me explico? Entonces empezamos a entender cómo Dios trabaja, por qué Dios permite algunas cosas, por qué Dios en su magno conocimiento tiene bajo control otras cosas. Empezamos a entender la palabra de Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a llegar a lo que es el nivel de temor, sabemos, como el apóstol Pablo que dice, ay de mí el día que deje de predicar el evangelio. El apóstol Pablo llegó a un nivel de temor donde él veía, probablemente en el mundo espiritual, probablemente él tuvo alguna revelación, probablemente, no sé, tuvo muchas, donde seguramente él veía demonios, veía, a lo mejor tú nos podrías ahorita hablar un poquito de eso, donde él veía tal vez ver la gente que se perdía, ver gente que moría en pecado, y dice, ay de mí el día que deje de predicar el evangelio, porque ese día yo me voy a ir allá otra vez. ¿Por qué? Porque sabía que la gente hoy en día prefiere irse o entrar por la puerta ancha. Esa puerta ancha donde está la comodidad, donde me levanto tarde, donde no voy a la iglesia, donde se me hace fácil decir groserías, donde se me hace fácil fumar, donde se me hace fácil tomar. ¿Para qué? Para que el camino sea cómodo, y si mis amigos me invitan, no, sí vamos a tomar para quedar bien y se me haga plácida, una vida complaciente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que hay que tomar la puerta estrecha, aquella que nos va a causar trabajo, la que no vamos ni caber, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa necesidad de predicar el evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa necesidad de clamar y de buscar con pico y pala para compartir la palabra? Si ya llevamos 6 meses y todavía llevamos el punto donde es que todavía no sé predicar, aguas, porque entonces todavía no estás entendiendo el temor de Dios, y todavía no te cae el 20 en la cabecita hermosa, de que la gente hoy en día se está muriendo y se está yendo al infierno cuando están sin Cristo. Entonces quiere decir que todavía no estamos en un proceso de temor. Cuando vemos que mi vida se puede perder,
si fallo, cuando vemos que mi vida y la vida de mi familia se pueden perder si yo no hago algo. Entonces quiere decir que aguas para para los que van caminando y están teniendo sus procesos naturales, vamos bien, porque la palabra de Dios habla de los niños espirituales, aquellos que nacen en el Evangelio y necesitan una leche, un alimento especial hasta que son adultos y ya caminan solos. Pero ¿qué hay de aquellos, como se los decía al inicio? ¿Qué hay de aquellos que normalmente saben que tienen que leer, saben que tienen que clamar, saben que tienen que escudriñar con pico y pala la palabra y no lo hacen? Eso es algo muy importante que nosotros tengamos que recapacitar. No podemos perder el tiempo. Bueno, de lo que ahorita decías, dice la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Vamos a leerlo, de favor. Cuando lo tengamos decimos amén. Hechos, capítulo 9, versículo, ¿qué, perdón? 15. En lo que lo terminan de buscar, antes de esto vemos que Pablo antes de ser llamado como tal, Pablo era llamado Saulo y perseguía a la iglesia. Y aquí Dios ya se le había parado enfrente por lo que decía Joshua de la necesidad de predicar. Y vamos a leer el versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, por lo que decías, la clave aquí está en que veamos la necesidad que los ojos espirituales sean abiertos y en ese momento él salió y predicó. Así es. Entonces es algo muy importante que el apóstol Pablo veía en el mundo espiritual todo lo que pasaba en lo que nosotros no vemos físicamente. Él sí podía discernirlo, él sí podía verlo. Entonces cuando él decía, ay de mí, que el día que deje de predicar, es porque en realidad él veía cosas, veía gente, veía que cada pecado de cada gente, a dónde lo iba a llevar, el desobedecer a Dios, el estar en rebeldía con Dios. Normalmente él veía cuál era su final, ¿verdad? Y tal vez no sea necesario verlo, en la palabra de Dios lo dice, aquel que peque va a morir, ¿sí me explico? Entonces, mis hermanos, es algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese clamor? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese proceso de cuestionamiento? Dios mío, yo no sé lo que representa, lo que significa la salvación, no sé lo que es el perdón tuyo, no sé lo que es el amor. Ok, aquí ya vimos que es un proceso que primero tenemos que interrogarnos qué es, para qué sirve, para cuándo lo puedo utilizar. Y ya cuando nosotros tenemos esa parte que a nosotros nos toca, debemos que dar el segundo paso, que es clamar, Dios mío, revélame, buscar, pedir consejo, pedir sabiduría a la gente. Y algo muy importante, mis hermanos, que después de que nosotros clamamos, tenemos que buscar. Pico y pala, escuchar, estudiar la palabra, conferencias, predicaciones, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, algo que yo platicaba, no me acuerdo si con la hermana Mari o con Mayra, o no sé con quién lo platicaba, que este versículo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces muchos cómodamente decimos, bueno, pues nos vamos a venir a sentar, vamos a estar acá y lo que Dios nos dé y bien recibido y gloria a Dios. Pero veamos que antes no había tanta distribución de tantos libros como lo hay ahora, ¿sí? Yo no le quiero cambiar a la Biblia porque puedo tener maldición a mi vida si lo llega a cambiar.
pero antes no tenían esa disposición de tener muchos libros, con un pergamino para todo el pueblo tal vez, ¿no? Entonces ahí sí, el oír viene por la palabra de Dios, porque se sentaba uno y todos los demás escuchaban. Pero hoy en día todos los que escuchaban, hoy en día tienen Biblia. Hoy es la fe viene por el leer y el leer por la palabra de Dios. Estamos utilizando sentidos que Dios nos dio para generar e impactar nuestra fe. Nosotros, hermanos, que con cada domingo que compartamos la palabra no es suficiente para llenar nuestra fe. Necesitamos que estarla llenando diario, hora tras hora, y en hora y en deshora también. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que es un proceso fuerte, es un proceso que, como lo vimos la predicación pasada, a Dios no le interesa si estás sufriendo o no, le interesa más qué tanto estás dispuesto a sufrir por Él, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto estás tú dispuesto a dedicarle para empezar media hora a la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto? Pero que sea diario, que sea cada rato, que vas en el camión y leyendo la palabra de Dios, que vas en el carro escuchando predicaciones, que estás en tu casa escuchando predicaciones en internet. Mis hermanos, hoy en día tenemos que utilizar todos nuestros recursos, tenemos que utilizar todos nuestros sentidos para poder crecer, buscar con pico y pala ese tesoro. Entonces aquí, mis hermanos, es algo muy importante, porque después de que entendemos el temor de Dios, cuando entendemos el temor de Dios, entendemos el motivo por el cual fuimos hechos, por el cual Dios nos mandó, nos llamó a trabajar en su obra. Pero si no hemos entendido eso, yo les podré decir a alguno de ustedes, ¿sabes qué? Mañana te toca predicar, pero es que no tengo tema. No has entendido el objetivo por el cual Dios te trajo a servir en su obra. Es que yo no entiendo, yo no tengo buena memoria. No has entendido que la gente allá se está muriendo, se está yendo al infierno, y tú aquí estás echándole la culpa a la memoria. Y no es cierto. Simplemente la clave está pico y pala, no está en nuestra memoria, porque ahorita, como lo vamos a ver, Dios le dice a Jesús en Lucas, dice en Lucas 12:2, no recuerdo muy bien, dice que cuando te manden a llamar a las sinagogas, o que te manden a llamar a que te des explicación de tu evangelio, no pongas en tu corazón lo que tienes que decir. No te lo aprendas de memoria, no lo razones, solamente dilo. Pero ahorita vamos a platicar esa área. Entonces, fíjense muy bien, mis hermanos, debemos de tener en claro que nosotros estamos aquí, nacimos para servir a Dios, nacimos para alabarlo. No podemos tener una actitud pasiva donde nada más lo que el pastor, el ministro, los hermanos me dan y con eso es suficiente. No, nunca. Tienen que ustedes investigar por todas las vías y formas para poder alcanzar ese estado de madurez. Ahora, fíjense muy bien, otro nivel que tenemos que buscar, dice, y entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí cuando buscas a la plata y a los tesoros, los equipara como al conocimiento, mis hermanos. Pero aquí es algo muy importante, porque el conocimiento se busca. El conocimiento que tú quieras tener se tiene que sufrir para encontrarlo. No es de cada domingo. Si tú quieres tener conocimiento de Dios, tienes que pasar un proceso, como ya lo hemos platicado. Y el segundo, mis hermanos, fíjense muy bien, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2, Jehová le dice a Moisés, ahora pues, ve y anda, que yo estaré con tu boca y te diré lo que le has de decir, lo que has de decir. En ese contexto, Jehová le decía a Moisés, ve, que yo te diré lo que tienes que decirle al faraón. Moisés seguro le dijo, es que yo soy tartamudo, no soy bueno para hablar, no soy bueno para esto, no soy bueno para el otro.
Seguramente Moisés durante todo ese proceso empezó a aprenderse de memoria, a ver, practicar al espejo, aprenderse de memoria qué es lo que le iba a decir al faraón, poniendo caras, poniendo a ver con qué cara le voy a llegar, con qué cara le puedo caer mejor, ¿verdad? Mis hermanos, no es así. Llega un punto donde pasas por todo este procedimiento y cuando alcanzas el nivel que Dios te dice, ya tienes la sabiduría de Dios, tu boca habla como autómata, es automática. En automático tú ya no esperas aprenderte algo de memoria, una frase de memoria para predicar la palabra. Es que yo no sé, es que yo no tengo memoria, es que yo no tengo retentiva, es que yo no tengo tus capacidades, es que yo no tengo tus tiempos. En automático, cuando llegas a un nivel de conocimiento y sabiduría, tu palabra habla como autómata, autómata como el corazón. Cuando vemos Lucas en el versículo... Es Marcos capítulo 13, versículo 11 que dice. ¿Cuál? En el texto. ¿Pero cuál? ¿El de la sinagoga? Dice, pero cuando los trajeren para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, esto hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, fíjense muy bien. Ahora, fíjense muy bien cómo debe comportarse, cómo debemos de tener, cómo debemos de hablar cuando alcanzamos sabiduría de Dios. Lo voy a leer muy rápido. También en Lucas viene 12, en el libro de Lucas 12:11, fíjense muy bien, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis de responder o qué hablaréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Mis hermanos, cuando ustedes les digan tienes que predicar hoy o mañana, no te preocupes porque Dios va a poner la palabra su palabra en tu boca, y lo que va a pasar es de que tú estás confiando en Dios y tienes la plena confianza y seguridad de que Dios siempre te va a respaldar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a decir es que yo no tengo preparado el tema, es que yo no he estudiado, es que no lo tengo yo analizado? Mis hermanos, hay que analizar en qué etapa del proceso de obtención de sabiduría estamos. Estamos en el clamor, pero cuando ya hay clamor, ya estamos estudiando. Porque cuando ya hay clamor, ya están las dudas, ya tenemos nuestras herramientas. Entonces, si decimos, ya tienes el tema, y digo, no es que no lo tema, quiere decir que todavía ni siquiera has desarrollado el primer punto, que es la pregunta. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué quiero yo crecer? ¿Qué quiero yo allegarme de la palabra de Dios? Entonces, si hoy les dijera, ¿quién quiere predicar? No, es que yo no tengo, ni siquiera hemos pasado en la primera etapa de lo que es el clamor. ¿Sí me explico? Pero entonces, de aquí a que lleguemos a la sabiduría y el Espíritu Santo me revele, ponga en mí mi palabra, cuando yo me presente a predicar, cuando yo me presente a las sinagogas, entonces, ¿en qué momento va a ser? ¿Cuánto tiempo tengo que sufrir? Yo se los comenté la vez pasada. Todo es cuestión de constancia y disciplina. Uno puede pasar 20 años de aquí a lo que me leo la primera vez la Biblia, ¿verdad? Pueden pasar 30 años y apenas predicar. Y dices, bueno, pues predicó, ¿verdad? La constancia, ¿verdad?, hizo que a 30 años predicara. Pero la disciplina, mis hermanos, puede hacer que esos 30 años se conviertan en 6 meses. Ya leí la palabra de Dios en 6 meses y ahora voy a predicar. ¿Por qué? Porque ahora sí ya entiendo la palabra, pero todo depende de la disciplina, la constancia. ¿Qué es más difícil, mis hermanos? Aquí hemos visto que hay muchas justificaciones innecesarias que no están en el contexto de la obtención de la sabiduría. De no tengo tiempo, es que esto, es que el otro, no tengo la capacidad, no tengo la retentiva. Ya tiene años que salí de la escuela, tiene años que no agarro un libro. Ahora yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Qué será más difícil para Dios? ¿Crear un corazón con un sistema autómata, donde solito late, donde si estamos dormidos sigue latiendo, donde si no hemos comido Él sigue latiendo, donde Él es autómata? ¿Qué será más fácil, crear un corazón o cambiar su mente, mis hermanos? Para Dios, ¿qué será más difícil? Ninguna.
Las dos son fáciles. Si Dios quisiera hoy mismo, de las piedras levanta hijos de Él y les pone corazón, de carnes, con sangre. Si Dios quisiera, de los huesos vuelve a llenarlos de carne, de cartílago, todo, y vuelve a crear un hijo. Sí, en Corintios 3 dice que en el hombre hay una venda en los ojos y en el corazón la cual quitada. Es verdad, el que puede quitar, claro. puede hacer que no entiendas el Espíritu Santo. Así es. Y por ejemplo, algo muy importante, mis hermanos, yo les digo, ¿qué es más difícil? ¿Crear un corazón o cambiar el pensamiento del hombre? Pues yo creo que con Dios utilizaría menos materia prima, cambiar nuestros pensamientos, que mínimo del corazón, pues utilizaría el barro, ¿verdad? Y nosotros no, nada más así una señal y listo, ¿no? Un wifi. Entonces, pero hay algo, mis hermanos, hay algo que si Dios quisiera, nos cambiaría ahorita nuestra forma de pensar, eso que nos impide seguir avanzando hacia la sabiduría. Pero ahora hay algo muy importante, hay cosas que Dios permite un proceso. Déjenme decirles que aún la creación del corazón tiene un proceso, porque no nada más es un corazón que ya está ahorita, no, tiene un proceso que Dios diseñó desde la eternidad, que sufre un proceso lunario, ¿verdad? Y no desde los primeros, desde que son celulitas tiene latido. Llega un punto que en el primer trimestre del embarazo empieza a latir, y luego empieza a crecer, empieza a haber modificaciones anatómicas hasta que nace el bebé, y hoy en día se cierran varios conductos después de nacer y tienen un corazón saludable. Tiene un proceso. Por eso yo les decía que es más fácil que Dios cree un corazón o que cambie tu pensamiento. Las dos, para Dios es muy fácil, pero en las dos tienen un proceso. Y el proceso del corazón Dios ya lo estableció desde la eternidad. Y a ti ya te dio las claves para cambiar tu mentalidad, tus pensamientos. Solo ahora depende entrar en un proceso de obtención de conocimiento y sabiduría. Es que yo no hablo la palabra, es que seguramente todavía ni siquiera llegas a la etapa de clamor. Es que yo no sé de la Biblia, es que seguramente no llegas a la primera etapa de clamor. Es que yo no tengo, ¿cómo predicas tú? Pues mira, ni yo no nací sabiendo predicar y me hace falta mucho por perfeccionar. Pero cuando platicábamos en juntas que hemos tenido, para mí esto se vuelve algo, un anhelo, algo por el cual luchar, algo por el cual incluso hasta morir, porque esto es el anhelo que yo he buscado en mi corazón, dedicarme algún día a la palabra de Dios. Probablemente me hace falta mejor que predicar, muchos versículos que aprenderme de memoria, pero esto para mí es una preparación, es un curso intensivo. Cuando nosotros, mi familia, mi hermana y yo estudiamos en escuelas públicas, ¿verdad? Y normalmente ahí no nos enseñan a ser empresarios, no nos enseñan a cobrar, a esto, no nos enseñan. Pero cuando los meten a los niños a una escuela privada, ahí les enseñan desde el inicio a cómo iniciar una empresa, cómo el desarrollo, cómo incubarlas, cómo cobrar, cómo tener los puestos directivos. Y wow, es una diferencia impresionante. Pero fíjense muy bien, cuando yo salí de la escuela, mi familia y yo pusimos hace como 3 años una pequeña farmacia de tratamiento para la obesidad y todo, y fue un concepto muy bueno, porque tenía un sistema que no estaba maduro, no estaba bien diseñado, pero que al final de cuentas era un buen concepto, ¿no? Un concepto comercial. Pero por nuestra inmadurez, por nuestra inexperiencia, por nuestra falta de inversión, todo se vino abajo. A los 3 meses se cerró esa farmacia. Gloria a Dios. Porque yo dije, bueno, Dios mío, yo no perdí dinero, nada más lo de la renta y nada más, porque todo lo que había ahí yo lo utilicé, vendí todos los muebles. Dije, Dios mío, nada más perdido de la renta, ¿qué me da? Pero la enseñanza que me dejó para poder instaurar otro proyecto, en verdad dije, no vuelvo a empezar otro proyecto si no estabilizo desde antes todo un sistema de ventas, sistema de tratamiento, la organización interna, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando yo veo esto, es un motivo por el cual vivir, por el cual luchar, porque esto se vuelve para mí una preparación, como si fuera esa farmacia. Yo no sé si esto vaya a crecer, es de Dios el que va a permitir, pero que va a estar de mi cuenta, que voy a esforzarme hasta de día y noche, aún estando enfermos voy a estar aquí. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que veamos lo que Dios nos ha dado como una oportunidad de crecer, una oportunidad de madurar. El tiempo que estén aquí, hermanos, traigan dudas. Oye, Mayra, oye, hermana Mari, oye, Minerva, Juan Carlos, todos, ¿qué significa esto? Aprovechen, crezcamos. Todo lo que nos ha dado Dios, aunque en este espacio,
es para mí es una forma de poder crecer, ¿sí? Perfeccionar la alabanza, perfeccionar los instrumentos, perfeccionar la organización, disciplinarnos a nosotros mismos. Tenemos que pasar por ese proceso. Si no estamos dispuestos, siempre vamos a quedar en aquellos que queremos conocer, pero nos mantenemos alejados. Y eso es una inmadurez espiritual, ¿verdad? Y a veces son los más peligrosos. Esos, en 1 Corintios lo hemos dicho, que a veces los que se mantienen en un estado de inmadurez espiritual son los que cometen más fechorías. Y por ellos nos tachan a todos los que queremos crecer en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo les invito a reflexionar. ¿Será que estoy en la etapa de clamor? Aguántame, estoy clamando, estoy investigando, ahí voy, no me presiones, vas bien. ¿Será que estoy en la etapa de temor? Ya comprendí que para lo que vine a nacer, para lo que nací, es para alabar a Dios, para trabajar en su obra. Ahora voy a predicar, voy a compartir de su palabra, pero yo no puedo ir a predicar con el conocimiento que yo creo que tengo, el conocimiento que he arrastrado toda mi vida. Tengo que borrar y volver a nutrir mi mente de lo que es la palabra. Porque me ha tocado a mucha gente que en sus emociones conocen a Dios y se van a predicar el evangelio y se van a predicar, y de repente alguien le dice, a ver, ¿dónde dice eso que tú dices, dónde viene? Y se frustran. Es que no leo porque, mira hermano, yo lo hago de corazón, yo lo hago con emoción y Dios sabe qué es esto y Dios sabe que lo hago por amor a Él, sí, pero también Dios quiere que vayas y prediques con poder, porque la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda arma de doble filo, que toda espada de doble filo. Entonces, si tú vas a predicar y no llevas una espada bien filosa y bien desenvainada, nunca vas a poder cortar y partir los pensamientos que a la gente tienen hoy en día. Es que Dios no existe, parte ese conocimiento, descúbrelo, descubre la ignorancia en la que se envuelve eso. Es que yo tengo mucho resentimiento porque mi papá me falló y mi mamá, rompe ese conocimiento con palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos estar esperando a que por culpa de él no me nutro, por culpa de él no me nutro. No, es un juego muy importante en equipo, pero el primero que tiene que desarrollar los cuestionamientos, las dudas, los objetivos, son ustedes, somos nosotros. ¿Sí me explico? Ahora, fíjense muy bien, mis hermanos, los invito a que vayamos a Proverbios, capítulo 30, versículo 24. Este versículo, mis hermanos, yo lo recibí, yo lo escuché en la semana y se me hizo un versículo padrísimo, hermoso. Cuando lo tengan, díganme. Yo lo escuché en la semana y yo dije, wow, creo que el libro de Proverbios sí lo he leído unas 2, 3 veces, ¿verdad? Más o menos, más tal vez, y nunca me había acordado de este versículo. Le dije, ¿cuándo lo leí? No me acordaba. Pero fíjense muy bien cuando lo leí, porque ahora sí, apliqué la del versículo, la fe es por el oír, lo escuché, y yo dije, wow, qué versículo tan más hermoso he encontrado, porque complementa la segunda parte. Ok, ya soy sabio, mi palabra es autómata, ya donde quiera que me paro, se me dificulta predicar la palabra, no se me dificulta compartir, ministrar la palabra, porque el Espíritu Santo me respalda, porque Dios está respaldándome todo lo que digo. Entonces, ok, ya estás muy bien, pero ahora, ya estás hablando tú solito, o sea, tú ya estás en un nivel de sabiduría. Pero ahora tenemos que hablar de un contexto en equipo, tenemos que hablar de un contexto de expansión, tenemos que generar un proyecto de crecimiento, donde si tú fueras solo, pues bueno, está bien, ¿verdad? Pero se necesita siempre trabajar en equipo, porque cuando no se trabaja en equipo, las fuerzas se debilitan. Yo siempre en la escuela, siempre era de las personas que digo, yo prefiero trabajar solo, porque mi 10 no va a ser tu 10, ¿verdad? Y lo que yo invertí no va a ser lo mismo, entonces yo prefiero trabajar solo, no hago corajes. Y bueno, estudios psicológicos han llegado a la conclusión que hoy en día dicen, es mejor trabajar solo, o sea, es mejor. Yo digo que no, porque uno se cansa, uno no avanza, uno no llega a la meta, tiene que trabajar en equipo. Perdón, dice la Biblia en Eclesiastés que es mejor el trabajo de dos que de uno. Así es. Y que también dice que si el uno cayera, quiero levantar. Así es. Son dos, uno cae, otro levanta, pero el solo. Ok, pero fíjense muy bien, me voy a permitir contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somos 9. Entonces,
No somos 2, somos 9. Entonces, quiere decir que tenemos mucho que alcanzar, tenemos mucho que correr, gracias. Tenemos, en verdad, podemos alcanzar lo que querramos, ¿verdad? Si con 1 alcanzamos un 10, con 9, bueno, ahorita faltó lapsito, ¿verdad? Pero bueno, son 10. ¡Ay, Moni! 11. ¡Wow! Dios mío, tanta bendición hoy. Entonces, fíjense, muy importante. Ya vimos que hemos alcanzado el concepto de madurez. Aquel que no me importa lo que digan aún sobre la muerte, yo voy a predicar la palabra de Dios. No me importa quién sea, yo voy a predicar la palabra de Dios. Pero ahora fíjense muy bien, ya no podemos presumir que somos sabios. Aunque aquí diga que ya alcanzaste, no podemos presumirlo. Porque fíjense muy bien lo que dice aquí. 4 cosas son las más pequeñas de las más pequeñas de la tierra. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Allá ustedes si se quieren decir que son sabios, ¿verdad? Porque hay cosas más pequeñas que consideramos insignificantes que son más sabios que nosotros. Uno de ellos, fíjense muy bien, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Yo se lo he dicho a las personas con las que trabajo en equipo de proyectos. Yo les he dicho, ya estamos a un 30%, ya hemos avanzado un 70% y nos hace falta un 30% para que este proyecto que estamos trabajando dé un boom. Probablemente en ese boom se necesite inversionistas, todo, pero nosotros ya estamos previniendo, estamos viendo desde antes que ya necesitamos un cambio. Tranquilamente estamos confiando en Dios, que Él va a poner las personas, Él va a poner los medios. Ahí sí yo no me preocupo, ¿verdad? Pero ahí normalmente estoy previniendo el siguiente paso que yo debo que dar en el crecimiento académico, profesional de mi vida. Entonces vemos aquí algo muy importante, que las hormiguitas buscan su comida, ¿verdad? Dice, y en el verano preparan su comida, cuando todo está bonito, cuando todo está calientito, cuando hay viento, cuando hay aire, ¿verdad? Todo lo empiezan a preparar para cuando venga el invierno, de lo que trabajaron, puedan tener un crecimiento, puedan mantenerse. Algo muy importante, mis hermanos, es de que la fuerza no nos da sabiduría, pero la sabiduría nos vuelve invencibles, mis hermanos. Eso es algo muy importante. Por eso les digo, aquí no somos 1 y no somos 2, somos 11 los que estamos aquí. En verdad, desaprovecharíamos mucho la capacidad que tendríamos de hacer 9 personas si todos nos dedicáramos a trabajar en lo que nos toca, en lo que Dios nos ha mandado, y algo muy importante, en lo que ya sabemos hacer. Es algo muy importante. Ahora, es algo muy importante. Yo vi una vez un video en las redes sociales donde veía un gusanito, bueno, un gusanote, ¿verdad? De esas de lombriz de agua puerca. Y yo veía como cientos de hormigas se acercaban a ese gusano, ¿verdad? Esa lombricita. Y se lo empezaban a rodear, pero ya estaba muerto el gusanito. Y de repente se empezaban a salir como pequeñas cadenitas de ¿cómo se llama? De hormiguitas. Se empezaban a salir como deditos de esa bolita de hormigas, se empezaban a salir. Y ya cuando dices, oye, qué bonito. Pero cuando empezaban a salirse cadenitas, eran cadenitas como de una hormiga tras otra hormiga y otra. Empujaban todos, ese gusanote para el tamaño de una hormiguita, ese gusanote lo jalaban, agarrando como que la cola de una hormiga y la otra, lograban hacer una cadena. Entonces vemos aquí algo muy importante, la capacidad de prevenir que tienen la característica las hormigas, y la capacidad de trabajar en equipo. Concienticémonos, mis hermanos. Yo no les pido que hagamos ahorita más de lo que nosotros podemos y sabemos hacer, no. Primer punto que debemos hacer es en lo que yo sé, lo que Dios me ha dado, mis talentos, mis dones, simplemente perfeccionarlos. Ese me gustaría que fuera nuestra primera etapa como equipo. Lo que yo sé, lo perfecciono, porque yo no puedo abarcar más si yo no domino algo, ¿sí me explico? Yo no puedo abarcar más si yo no perfecciono lo que yo sé, porque si yo abarco más con la debilidad que tiene, con mis debilidades, todo lo que yo haga va a ser débil, todo. Aquí viene una característica, por ejemplo,
de lo que son, el siguiente versículo, fíjense bien, dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Ya vimos que tenemos que prepararnos. Si es que Dios ha puesto en nuestro corazón que en algún momento tenemos que salir y crecer, así como estamos, no podemos crecer. No podemos crecer, ¿sí? No podemos crecer porque hace falta perfeccionarnos mucho. Si nosotros queremos crecer, tal vez que así como estamos, no podemos crecer, porque ahorita pues como que nos falla ahí el tono y todo. Pero ahorita estamos en confianza, pero que venga alguien que no conoce el Evangelio, va a decir, ¿estos son cristianos? Que le echen ganas, ¿no? Así han de predicar, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que en lo que nos toca nos perfeccionemos, porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, ahora vamos al punto donde dice, los conejos, pueblo nada esforzado, ¿verdad? No le den codazo al hermano de al lado, ¿eh? Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra, en la roca. Ajá, aquí dice piedra, en su Biblia dice la roca, ¿no? Pero fíjense muy bien, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre una piedra y una roca? La roca es algo duro, macizo, así como esto, así durísimo. Cristo es la roca, ¿sí? Pero aquí no se refiere a Cristo. Va a decir, ay, el conejito está su confianza en Cristo. Eso ya es de ley, ¿verdad? Pero aquí dice la piedra, porque en piedra, la piedra puede haber una piedra de tierra, que ustedes hagan un hoyito y pum, se desbarata, ¿sí me explico? Entonces, pero piedras hay un montón, ¿verdad? Con diferentes consistencias, con diferentes densidades, mis hermanos. Cuando yo leí esto dije, wow, ¿cómo es posible que hay cosas más pequeñas que nosotros y más sabias que los sabios? Un conejo, ¿verdad? Y la hormiguita, ya vimos de entrada. Los conejos, mis hermanos. El trabajar en equipo, el prever lo que va a pasar, es algo muy importante, porque hablar de ir previniendo lo que va a pasar, en primera es hablar de una persona con proyección, pero además es una persona que tiene fe en Dios. Dios mío, si tú me has puesto, aquí me quedo hasta que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú me pusiste aquí, pues yo ¿por qué me tengo que mover? Desobedecería si yo me fuera de este proyecto. ¿Qué es lo que hacía Caleb? Dice, vamos a ganar esas tierras, vamos a conquistar a esos gigantes. Él no estaba previniendo nada como tal, pero él previno que, mire, gracias a su valentía y a que Dios puso una gran valentía, hoy en día la historia del pueblo judío, la historia nuestra es otra. Si ningún Caleb se hubiera levantado, ningún Josué se hubiera levantado, hoy sería sería la misma, Dios levantaría otro pues. Así que no perdamos esa oportunidad de que Dios, si ya nos escogió, aprovechemos, que veamos todas las adversidades como algo positivo. Porque fácil, uno puede decir, no, Dios, pues es que yo soy tu consentido. No, Dios puede levantar hijos de las piedras y te puede quitar y poner a otro, así como lo hizo con Saúl y lo puso con David. Aprovechemos esa bendición que Dios nos puso aquí. Pongamos nuestro empeño, pongamos nuestra fuerza en esto. Y mis hermanos, cuando nosotros, lo que Dios nos ha permitido tener en este lugar, es una piedra sólida, es una piedra fuerte, que puede resistir muchas cosas. Yo doy gracias a Dios por la vida del señor Toño, la señora Sole, Rodrigo, porque puso Dios en su corazón el permitirnos este lugar. Pero hubiéramos tenido el valor de comenzar acá afuera, hubiéramos tenido el valor de comenzar allá en el parque, con los vientos, que quién sabe si nos viene una pedrada, unos huevos ahí. Mis hermanos, esto es algo muy sólido. Pensemos que esto es ya un gran proyecto de nuestra vida. Los proyectos nunca tienen éxito, ni siquiera a veces en los primeros 2 meses, en los primeros 2 años. Que hay iglesias que Dios levanta y en 6 meses, como lo hemos platicado, bueno, perfecto. Pero yo voy a hacer mi parte, ¿verdad? Voy a hacer mi parte pensando que hay un tiempo de consideración que debe que crecer, pero tengo que dar lo mejor. Ya esto es establecido. Yo ya no puedo, mis hermanos, sí hay que evangelizar, sí hay que predicar, pero si Dios ya nos puso esta roca para poner y cimentar sobre nosotros y perfeccionarnos, ya no andemos buscando otras cosas que hacer. Pongamos nuestro esfuerzo a crear nuestra casa aquí. Ya no andemos que, pues mira, voy a ir como yo una vez lo iba a hacer, mira, me voy a ir a predicar y voy a hacer esto y les voy a llevar la predicación. No se hizo. Y si lo hubiera hecho, hubiera fallado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es irme a donde está el lodo, la arcilla,
donde lo que yo iba a construir no iba a tener buenos fundamentos. ¿Sí me explico? Dios ya nos dio esto, solamente perfeccionémonos. No andemos buscando, pues vamos a ver si la otra piedra está maciza. Te pones y pum, se cayó. O mira, vamos a poner si esto está maciza, ¿no? Y pasan 2, 3 años y mira, se está hundiendo, Dios mío, le invertí tanto tiempo y se está hundiendo, ¿verdad? No, si ya tenemos algo seguro, yo se los he dicho cuando me piden alguna asesoría, mira, en el tema de los negocios, no estés buscando el inventar el hilo negro ni la dinamita, o sea, ya no la investigues. Si tú quieres crecer en el mundo de negocios, toma ideas de mejores empresas, de cómo trabajan, cómo operan y empieza tú a procesar algo. Si no tienes ni la menor idea, empieza a tomar ideas, empieza a tomar talleres donde veas lo mejor de cada uno y empiezas a retomar esto. Entonces, Dios ya nos dio esto, ya no hay que andar investigando, vamos a ver si funciona. No, vamos a trabajar concisos, perfeccionándonos, trabajando en equipo y sobre todo concientizándonos de que cada uno es nuestra responsabilidad dar lo mejor acá. Luego, bueno, ya vimos los conejos, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Es algo muy importante, mis hermanos, porque aquí vemos otra vez el trabajo en equipo, no tienen alguien que las dirija, no tienen alguien que... Y normalmente, mis hermanos, pueden ellos destrozar cualquier campo, ¿verdad? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Nosotros no somos uno ni dos. Hemos escuchado pastores, es que yo empecé con mi familia nada más. Aquí somos más que una familia, ¿sí? Somos, no sé cuántos traigo una cuadrilla, pero pues al menos somos 11, ¿no? Podemos enfrentar cualquier cosa. El problema es de que todos tenemos que dar lo mejor, tenemos que como esas langostitas. Una no se acaba un campo, pero toda una cuadrilla se acaba cualquiera. Fíjense muy bien, mis hermanos, las arañas que atrapan con la mano y están ¿cómo? La araña que atrapas, sí. La araña que atrapas con la mano y están en palacios de rey. Wow. Y ni permiso piden. Pero fíjense muy bien, mis hermanos, esto es algo muy importante porque la importancia de una red es muy importante. Yo se los comentaba la otra vez, ¿se imaginan ser parte de esos pescados que ustedes estuvieron ahí con Jesús en ese lago donde Pedro no pescó nada, los peces estaban hasta abajo, estaban hasta la otra orilla, no sé, que de repente escuchan a Jesús y todos se acercan para formar parte de esa red? ¿Sí me explico? O sea, qué honor de esos pescados, qué malo que no tienen nombre, porque si no estuvieran todos escritos aquí en la palabra, ¿no? O en un pergamino, y estos peces fueron los que Jesús pescó. Pero vemos la importancia de una red, vemos la importancia, ¿verdad? Y normalmente, mis hermanos, Pedro, lo que después de toda una noche, de toda una madrugada, de no pescar nada, después de estar desanimado, siempre nuestro segundo aire es cuando viene el éxito, siempre es cuando viene la recompensa. Sin embargo, es importante que lleguemos hasta abajo, que nos cansemos, es importante que lleguemos hasta un desierto para que veamos la gloria de Dios. Si Pedro hubiera dicho, ¿sabes qué? Jesús, ya pesqué como 5 redes, con una del Señor Jesús que hubiera pescado no lo hubiera impresionado. Pero a veces es importante llegar hasta abajo donde, ¿sabes qué? No viene nadie. Aguanta, porque próximamente tiene que venir algo bueno de parte de Dios, ¿sí? Ahora, en el mundo comercial, en el mundo empresarial, hoy en día los mejores negocios, los mejores sistemas de venta que hay en el mundo son los sistemas de red o ventas de mercadeo en red. Son los mejores, mis hermanos. Cuando ustedes ven grandes empresarios, figuras públicas que tienen mucho prestigio empresarial, normalmente ellos dicen, si yo, cuando desarrollé mi gran fortuna, hubiera visto un negocio en red en aquellos entonces, yo hubiera hecho por esa vía mi fortuna. Es una forma tan sencilla, mis hermanos, es una forma tan económica de hacerse millonarios a través de redes, que normalmente, mis hermanos, no podemos pensar como, no sé, como una hormiguita solita, ¿verdad? O nosotros debemos de
tener nuestra propia seda, nuestro propio hilo, para crear nuestra propia red, mis hermanos. Nosotros, si yo nada más trabajo solo en lo que Dios me dio, y yo soy mejor en yo soy perfecta en y esto, nunca vamos a crecer. Necesitamos expandir nuestras redes. Pero, ¿de qué me sirve expandir mi red si mi seda, mi hilo de seda, está mal, no está bien hecho? Entonces, es aquí donde tenemos que perfeccionar lo que Dios ya nos dio. El proyecto que nosotros estamos llevando, yo no lo puedo replicar, no puedo abrir cadenas, porque todavía hay un 30% de fallas que tenemos, y si ese 30% lo clonamos o lo duplicamos, todos los proyectos, todas las cadenas, todas las franquicias van a ir para abajo, ¿sí? Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que tal vez ya dimos 5 pasos en una piedra que se va a deshacer. Ok, regresemos tantito, redireccionemos y volvamos a perfeccionar lo que Dios nos ha dado. Entonces yo los invito, mis hermanos, que demos esos pasos de madurez, que empecemos a crecer, que empecemos a ver a Dios como en realidad lo es un Dios. Dios no quiere lo poquito que tengamos, Dios no quiere lo último del día, Dios no quiere el último domingo de la semana, bueno, el primer día de la semana que es domingo, no, Dios quiere lo mejor de ti, lo mejor, ¿sale? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Padre mío, porque sé que tú has estado con nosotros, sé que tú nos guardas, Padre, que nos proteges, que nos libras de todo mal. Señor y Padre mío, te pido en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo, Padre, siembres en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra memoria, Señor, ese anhelo, ese deseo, Padre, de poder estudiar tu palabra, de poder predicar tu evangelio, Señor. Que seamos conscientes, Padre mío, que nosotros nacimos y fuimos creados para alabar tu santo nombre, y que fuimos creados, Padre mío, para adorarte, para trabajar para tu obra, Señor. Permite, Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus, Señor, puedan ser receptores de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú el que dé crecimiento a esta obra, Padre. Te pido que seas tú, Padre mío, el que induzca en los corazones de cada uno de los que estamos aquí el querer y el hacer de lo que tú nos has dado para perfeccionarnos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos alertes, Padre, que no dejes, Padre, a cada segundo de nuestros días, aún en la noche, en la madrugada, Señor, en nuestra conciencia ponernos ese deseo de poder estudiar, de poder prepararnos, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Que pongas ese anhelo ferviente, Señor, de poder vivir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos guardes, que nos protejas, Padre. Te pido, Señor, que cuides a Leti, cúbrela con tu sangre preciosa, Señor. Aviva el fuego, Padre mío, que tú has puesto en ella. Ella, Padre mío, tiene un anhelo ferviente de conocerte. Te pido, Señor, que tú te reveles a su vida, Señor. Cúbrela con tu sangre preciosa, llénala de ti, Señor. Y te pido, Señor, que ella pueda ver a ese Dios verdadero del cual yo predico, Señor. Ese Dios verdadero, ese amor, ese Dios poderoso, amoroso, Señor. Que ella, Padre mío, pueda verte, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido por Laura, Señor. También te pido, Padre, por Diego. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Llénalos de ti. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Permite, Padre mío, que sus corazones, Padre, puedan latir mucho y fuerte, Señor, pero con el deseo de buscar tu palabra, Señor. Que puedan crecer, que puedan consolidarse, Señor, y que puedan poner su casa, Señor, sobre la roca que es Cristo Jesús, Padre. Te pido que los cuides, que tú los protejas, Padre mío. Cuida a sus hijos de Laura, Señor. Llénalos, Padre, de ti, y que también así mismo ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Te pido, Señor, que de los lugares donde ellos estén, donde tal vez no podamos saber dónde estén, Padre, tú guárdalos y protégelos, Señor. Apártalos para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido, Señor, que envíes tus ángeles a que los guarden. También te pido, Señor, por Mónica, Señor, que ahorita está pasando, Padre, por una situación de salud difícil. Te pido, Padre mío, que extiendas tu mano hacia ella, Padre,
y que tú le des ese confort en su alma, en su espíritu, Señor. Te pido, Señor, si es de ti, que le quites esa enfermedad en esta hora, Señor. Te pido que tú lo hagas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Pero si esto ha de tener algún propósito, mi Dios, simplemente te pido que la fortalezcas, que la guardes, que la bendigas, Señor. Y permitas, Padre mío, que ella tenga un espíritu esforzado, Señor. Un espíritu, Señor, lleno de compromiso, Señor. Te pido que la guardes, que la protejas, Padre mío. Habla, Padre, que tampoco vino. Te pido que lo guardes, que lo protejas, Señor. Yo sé, Padre mío, que tú tienes un plan muy especial para él. Tú sabes perfectamente qué también nos haría en tu obra, Padre, trabajar y contar con él de día y de noche, hombro a hombro, Señor. Cuídalo, Padre, protégelo. Llena, Padre, sus pensamientos de ti. Llénalo, Padre, su corazón, su alma de ti, Señor. Asimismo, Padre, te pido por la familia Patiño Martínez, todos, cuídalos, Padre, protégelos. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Líbralos de enfermedades, líbralos de maldad y todo ataque espiritual del enemigo, Señor, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y te pido, Padre, que envíes un vallado de protección alrededor de ellos, Señor, para que ellos vean tu gloria y tu gran poder, para que ellos vean, Señor, que sirven a un Dios poderoso, que, Padre, que pueden venir 1000 y 10,000 en contra de ellos, pero que ninguno va a llegar a ellos, Señor. Auméntale su fe, Padre mío. Perfecciónalos en tu obra, perfecciónalos en tu espíritu, Señor, y que ellos puedan también llevar el evangelio a todas las naciones, Señor. Asimismo, Padre, te pido por mi familia, guárdanos, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa. Permítenos unirnos cada día más en unidad, permítenos unirnos cada día más en perfección a ti, Señor, para que podamos caminar todos juntos, Señor, de buen corazón, de buen ánimo, Señor, y que todos los impedimentos que pudiéramos tener nosotros como obra, como iglesia, Padre mío, ayúdanos y fortalécenos, Padre. En este momento, Señor, te pido que nos guardes y que nos protejas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.